RPP Noticias. Nunca se detienen. Bien, lo anunciado, tenemos como invitado al señor Roberto Miranda, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana. Se inauguró el último viernes Expo Biblia 2011, ¿no? Contó con la presencia de, por ejemplo, el entrenador de la selección peruana, Sergio Marcarián. Estuvieron también algunas autoridades, parlamentarios. Don Roberto Miranda, muy buenos días. Buenos días, mucho gusto estar aquí en Radio Programas. Bueno, ¿qué tal el inicio de Expo Biblia? Bueno, realmente auspicioso y con mucho optimismo, ¿no? Creo que en la sociedad el mes de septiembre, como se celebra, es el mes de la Biblia, tanto en las iglesias cristiano-evangélicas como en la iglesia católica. El 30 de septiembre es el día central, el día de San Jerónimo, el traductor del texto bíblico a la Vulgata latina. La primera intención que se tuvo de poder poner el texto bíblico en la gente, en la plebe. Y este mes es muy importante, por eso que celebramos el mes de la Biblia y sobre todo la presentación de Expo Biblia con diferentes actividades. Y además, diríamos, misión de difundir la Biblia en diferentes formatos, ¿no? Así es. Ahora tenemos que estar a tono con la tecnología. Por supuesto, la Biblia ya no es ese libro negro, oscuro, de luto, con filo dorado y de un tamaño extra grande, de un grosor tremendo. No. La Biblia ahora tiene diferentes formatos. Tenemos la Biblia incluso en los smartphones con descarga gratuita. Tenemos la Biblia en USB. Tenemos la Biblia en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter. Es decir, hacer formatos más amigables, de modo que la palabra de Dios esté vigente incluso para el hombre de nuestros días. Y por qué no para aquel ciudadano común y corriente, el canillita, aquel que está vendiendo en un kiosco y aquella persona que carece tal vez del conocimiento teológico, y hacer pues que el texto bíblico se masifique de una manera tal de que todos los peruanos podamos gozarlo, no solamente en el formato más, digamos, clásico, sino también en un formato gratuito y en un formato con un lenguaje fácil de entender. Hace unos meses atrás, la Real Academia de la Lengua ha incorporado términos nuevos que son peruanismos, y entonces cuando a un niño usted le dice discípulo, tiene que ir a Google para saber qué cosa significa discípulo. O epístola significa carta, pero esos términos ya son arcaísmos prácticamente para el niño y el joven de hoy. Ahora el niño no habla de Jesús y sus discípulos, puede ser Jesús y sus patas, Jesús y sus causas, Jesús y su grupo y su mancha. Entonces hay que hacerlo entender mucho más fácil al hombre, y esa es la intención que se tiene con Expo Biblia, tener formatos nuevos, textos que sean más amigables, por ejemplo el que tengo aquí en mis manos, ¿no? En la cual es una selección de versos bíblicos que tienen que ver con el deporte, y uno de los de las imágenes de íconos justamente que tenemos es a Sergio Marcarián, que estuvo inaugurando la Expo Biblia el día viernes. Ahora, ¿usted cree que el nivel de lectura de la Biblia ha aumentado? Yo percibo que hay una posición mucho más crítica y cuestionadora hacia la lectura de la Biblia en estos días, ¿no? Diferente a lo que teníamos, por ejemplo, hace 20 o 30 años. Que la Biblia ingrese a sectores en los cuales ya el secularismo o la intención de rechazarla como un texto religioso ha significado una barrera y una frontera, es porque seguramente también ha habido de parte de nosotros mismos algún tipo de culpa, de responsabilidad, es decir, tenerle al texto preso o con un formato anticuado. Ahora queremos hacerlo amigable. El joven y el adolescente tiene un formato de Biblia en manga, por ejemplo, ¿no? En anime, de modo que pueda tener un acceso directo a la lectura. ¿Y eso ha permitido aumentar el nivel de lectura? Eso ha permitido de que el texto no sea considerado un texto únicamente utilizado por especialistas en teología o en temas solamente de doctrina. Creemos que el texto bíblico, al igual como los formatos de las revistas, de los periódicos, y al igual como incluso las plataformas digitales que ahora se viene presentando, debe estar actualizado, debe haber un ayornamiento, y hemos experimentado lo siguiente: si bien es cierto, existe en nuestra sociedad y en nuestro país un nivel escaso, bajo de la comprensión de lectura, también esto ha afectado a la Biblia, porque los usuarios no han tenido el texto con un lenguaje, como acabamos de decir, un lenguaje mucho más popular, un lenguaje asequible al entendimiento del hombre de hoy.
Ahora, muchos identifican, y se lo comentaba yo en la pausa, a la Sociedad Bíblica Peruana con determinada corriente religiosa, más que nada de carácter protestante. Estamos hablando, por ejemplo, de la Iglesia Evangélica, por citar un caso. ¿Es así o fue así? ¿Se ha librado de ese...? Si bien es cierto los que iniciaron, claro, si bien es cierto los que iniciaron en Europa la corriente de las Sociedades Bíblicas Unidas tuvieron esa tendencia inicial, ya en las asambleas mundiales que se han llevado a cabo se ha tenido la decisión de incorporar a todas las confesiones. Así tenemos que en Europa no solamente, y aquí en América Latina está la Iglesia Católica, y en el Perú la Conferencia Episcopal es representada por la Comisión de Catequesis, sino también tenemos, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa, que forma parte de la tradición de la Europa Oriental, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana, es decir, es un amplio espectro y es un amplio variedad de iglesias que todas son herederas del texto bíblico. Por consiguiente, pues, no hay ahora de parte de la Sociedad Bíblica ninguna bandera confesional que pudiera esto perjudicar o prejuiciar a alguien en su lectura. No es una institución doctrinaria, por decirlo de esa manera. No se vende doctrina, no se vende una enseñanza proselitista, sino más bien, a través de Expobiblia, lo que se hace es exponer todo formato para que un niño coloree, para que un niño pueda tener incluso algún tipo de presentación mucho más asequible. El adolescente o el joven, cuando usa un USB, tiene una memoria de información, y ahora también tenemos el texto bíblico hasta en ese tipo de Yo me imagino que ingresar al público juvenil es muy difícil, ¿no? Diríamos, ¿qué complejos tienen que dejarse de lado, hay que desprejuiciarse, hay que romper paradigmas. Romper para promover la lectura de la Biblia. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, ahora tenemos una gran competencia. La gran competencia es que a través de películas, a través de incluso novelas como Harry Potter o películas de Disney, la información está llegando al joven y al niño y al adolescente de hoy con formatos distintos, más atractivos, e incluso las imágenes no duran más de 4 o 5 segundos en un video. Entonces no podemos, pues, nosotros presentar un texto solamente de letras y de numeritos, sino que tenemos que ayornarnos y de esa manera presentar el texto bíblico, tal vez con los formatos que ahora se están ofreciendo, y le invitamos a que participen a Expobiblia. Estamos en el Parque Kennedy y ustedes podrán ver ahí una variedad y un sinfín, rompecabezas para niños, Biblias para niños que no saben ni siquiera todavía leer y escribir, porque son imágenes, juegos como del Arca de Noé en tridimensional, para que puedan acceder e ingresar a un mundo que es el mundo digital, el mundo de la era digital que justamente estamos viviendo ahora. Muy bien, ¿y hasta cuándo tendremos Expobiblia? Bueno, lo tendremos hasta el día viernes 23, estamos en el Paseo de los Pintores, en el Parque Kennedy, justamente en la parte central del Parque Kennedy, cerca de la iglesia. Ahí tenemos Expobiblia con varios expositores, no solamente la Sociedad Bíblica Peruana, tenemos a las librerías San Pablo, a Paulinas, a Salesiano y a un sinfín, pues, de editoriales cristianas. ¿Y cuál es el ejemplar más raro que se puede encontrar de la Biblia ahí en Expobiblia? En el Museo de la Biblia podrán encontrar el texto más pequeño, es casi microscópico, ¿no? En la que la lectura bíblica ha podido llegar también a este formato. Recordemos que hace una semana atrás el presidente de los Estados Unidos, al momento de dar inicio a la conmemoración del 11 de septiembre, recitó el Salmo 46, y es que en la historia el primer libro que llegó a la luna, el primer libro que se imprimió, el primer libro incluso que llegó a los 33 mineros que estuvieron en Chile, también presos de esta situación que les llevó a un problema allá de carácter geofísico, fue justamente la Biblia. Muy bien, Roberto, muchas gracias por su visita. Los esperamos entonces, pues, en el Parque Kennedy. Suertes y los éxitos. Muchas gracias, muy amable por esta entrevista. Bien, hemos dialogado con Roberto Miranda, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana. RPP Noticias, nunca se detiene.